Bueno, buenas noches. Primero quería agradecerle a Mónica que me haya invitado y a, no sé, a alguien más, pero la que me llamó fue ella. Este, Cuando me llamó le dije, no, ¿qué les voy a hablar si yo de proteínas no sé nada? Que es la verdad. Y después de la clase de hoy ya me suicido con todo lo... Así que bueno, la idea un poquito no es hablarles de proteínas porque cualquier pregunta acá tienen los señores, sino eh, tratar de mirar algo que me pareció interesante, que es esto, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre el riñón y las proteínas? Y si de verdad este es el equilibrio que uno debería pensar. Y entonces pensé lo siguiente, ¿no? Que la obesidad se relaciona con todas estas patologías que ustedes ven y nadie duda de que lo mandan al nutricionista, lo mandan al cardiólogo, lo mandan a hacer ejercicio, pero me pregunto cuántos de ustedes lo mandan al nefrólogo para que le mindan el riñón. Y estoy seguro que debe ser el 1%. Sin embargo, al riñón del obeso le pasan muchas cosas y estaría bueno que lo empiecen a mirar porque parece que hay un subdiagnóstico del rol de la obesidad sobre la enfermedad renal, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué es enfermedad renal en diabetes y en obesidad? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un medicamento, considerando que la proteína es un medicamento, digamos, ¿no? La parte alimentaria, muchas veces sin pensar en qué persona lo estoy dando. Y en este caso vamos a ver que puede ser riesgoso. Y para eso voy a empezar con la diabetes. Esta es la clasificación de la enfermedad renal que nosotros usamos habitualmente y se basa en dos elementos, en la presencia de albuminuria o en la presencia de caída del filtrado. Una cosa que quería recalcar, porque este es un concepto nuevo, que cuando uno habla de albuminuria, lo normal es 10, a pesar de que el corte de normalidad está dado en 30 miligramos por gramo o 30 miligramos por 24 horas, que después si quieren me preguntan la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que tener normal es acá y a medida que va aumentando hay más riesgo. Fíjense acá les puse los colores de los riesgos cardiovasculares o del riesgo de enfermedad renal. Y cuando nosotros consideramos, digamos, el filtrado, tener menos de 60 es insuficiencia renal. Sin embargo, les voy a mostrar que el obeso tiene una enfermedad renal y las personas con diabetes que no está en esta clasificación y por eso no lo miramos, porque antes no lo entendíamos, pero ahora hay que empezar a mirarlo. Y entonces sí voy a ir a la diabetes. Esta era la historia que todos conocemos y yo durante 30 años le dije la historia natural de la diabetes. Y decíamos, si tiene microalbuminuria, nefropatía incipiente. Si tiene macroproteinuria, nefropatía clínica. Y cuando tenía nefropatía clínica, que era que tuviera mucha albuminuria, más de 300, decíamos progresaba la enfermedad inicial. Y esto define la enfermedad en esas épocas. Y lo repetíamos que esta era la historia natural. Mogensen, mucho antes de esto, había descrito que antes de que empiece acá la enfermedad, porque acá nosotros que decimos, el paciente tiene diabetes, no tiene enfermedad renal con esta clasificación. Sin embargo, en esta etapa ya el señor con diabetes hiperfiltraba y tenía un riñón grande. ¿Qué pasaba? Lo contábamos, primera etapa, pero en la enfermedad renal, fíjense que esta parte de la diabetes no está. No tiene albuminuria que está acá y no tiene caída de la función. Sin embargo, después alguien observó que esta historia de llegar a la insuficiencia renal no era la habitual, era la que veíamos, que un 51% de las personas con diabetes no tienen albuminuria y tienen insuficiencia renal. Y entonces esta clasificación de nefropatía incipiente en estas dos etapas, la verdad que no sirve, porque si tiene nefropatía incipiente, pero tiene menos de 60 de filtrado, no podemos. O si tiene menos de 60 de filtrado, pero no tiene albuminuria, ¿cuál sería la clasificación? Entonces vamos a la clasificación que les mostré antes, según el filtrado, según el nivel de proteinuria. Pero me pregunto, si el señor tiene hiperfiltrado y hipertrofia, ¿tiene enfermedad renal? Yo les pregunto, si yo me tomo el pulso ahora y tengo 120, ¿tengo el corazón normal o tendría que tener 80? Estoy parada, no estoy corriendo.
tampoco estoy en una situación, por supuesto, exponer a dar clases siempre estresa un poco, pero estoy acostumbrada, así que no tanto. Si tengo 120 me mandan a internar a la terapia, porque tengo mal. Ahora, si yo hiperfiltro el riñón, no tengo pruebas para saber si está funcionando de más o de menos. Pero no hay duda, un riñón que hiperfiltra para una situación normal es un riñón que no está bien. Quiere decir que esta parte de la diabetes no está en la clasificación que damos ahora en insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no lo estábamos mirando. Pero el riñón ya acá de las personas con diabetes está patológico. Muy bien, pero ¿qué es hiperfiltrado? Hiperfiltrado en una persona con diabetes, y los que me conocen, a mí me gusta ir a la fisiopatología porque así uno entiende por qué es malo dar proteínas a las personas con obesidad o con diabetes. Hiperfiltrado es lo que determina en el paciente con diabetes esto, que todos conocemos porque hay este es el filtro del riñón, acá viene la sangre, se filtra. Y nosotros todos sabemos que a los pacientes con diabetes hay que darle inhibidores de la ECA. ¿Por qué? Porque hay que dilatar la arteriola eferente para que la presión no esté aumentada, se produzca el hiperfiltrado y me aumente la albuminuria. ¿Por qué está dilatada esta? Yo lo simplifiqué muchísimo, es mucho más compleja. Es porque aumenta la glucemia y porque aumenta el sistema renina-angiotensina, que todos sabemos que es malo porque aumenta la presión. Y este es un capilar, y la presión todos sabemos que hace mal. Esto empieza el primer día que un chico tiene una cetoacidosis. ¿Por qué? Porque el aumento de la glucemia y el aumento del sistema renina-angiotensina no hace falta estar enfermo. Y si yo le mediría en ese momento la albuminuria, probablemente estaría patológica, pero no tendría valor porque no me estaría determinando una enfermedad, sino simplemente que se dilata y todo. O sea que ese riñón no está bien, ya bien precoz, no tiene albuminuria y no tiene... Si esto aumenta, ahí aumenta la albuminuria. Muy bien, pero hay otra hipótesis que es lo nuevo que estamos empezando a entender, que ha jerarquizado esta etapa tan precoz de la hiperfiltración, que es lo siguiente. Una vez que filtra acá, en el filtro, la glucosa, cuando está alta, se reabsorbe, si es normal, el señor tiene 180, no tiene diabetes, todos sabemos que no tenemos glucosuria. ¿Por qué? Porque filtra toda, porque es bien chiquita, pero se reabsorbe en el túbulo proximal, el 100%. Esos transportadores que hacen que se transporte la glucosa al 100% se llaman transportadores de CGLT2, que son unos transportadores que van pegados al sodio. Y el cuerpo, lo más importante que tiene es retener el sodio y el agua, porque nosotros filtramos 180 litros por día, una décima de segundo nos moriríamos todos. El riñón no es un órgano de eliminación, es de retención. Elimina 1,5, pero retiene 170 o 175. Estos receptores que actúan acá normalmente, lamentablemente en diabetes están aumentados. Entonces quiere decir que el señor con diabetes acá tiene 180, reabsorbe todo, pero tiene 200 y también reabsorbe todo. ¿Por qué? Porque tiene más receptores. Y es como una mala adaptación, porque el señor en la sangre tiene hiperglucemia, y si reabsorbe más, ¿para qué lo necesita el cuerpo? Sería una mala adaptación, yo lo estoy muy simplificando porque no es el tema de hoy. ¿Y por qué se suben estos? ¿Por qué hay más receptores acá? Porque aumenta la angiotensina, la albuminuria y la glucemia. Fíjense, 3 cosas que tienen las personas con diabetes. Muy bien. Y acá les puse un ejemplo. Una persona que no tiene diabetes reabsorbe 350 miligramos por minuto de glucosa, que es la glucosa que va pasando en esos 180 litros, y una persona con diabetes reabsorbe 420. Quiere decir que el riñón es un riñón captador de azúcar, por decirlo de alguna manera, patológicamente. Fíjense la diferencia entre el normal y la diabetes. Y hasta ahora, siempre que hablábamos de nefropatía diabética, la historia natural, y yo decía, hay hipertensión glomerular porque es esto, pero ahora yo tengo que decir que esto sucede también porque hay una falla tubular. Y ahora les voy a mostrar. Este es el glomérulo, este es el túbulo proximal,
y acá orinamos. Entonces, si yo tengo más receptores, aumenta la glucosa, quiere decir que el señor del cuerpo pierde mucho. ¿Por qué? Porque arrastras agua y glucosa y sodio. Pero en el túbulo, mal adaptado, reabsorbe más. Quiere decir que la información acá a la mácula, que es como un controlador de lo que perdemos de agua, le llega la información de que perdió poco. Se le llega la información mal por esta mala adaptación. ¿Me siguen? Porque es bien complejo el tema. Y entonces, como recibe la información de que está con poco sodio, ¿qué hace? Vasodilata la arteriola afrenente y produce hiperfiltrado. Les estoy explicando esto porque esto mismo pasa en el obeso, que es más difícil de explicar para que puedan entender lo de las proteínas. Entonces, aumenta la reabsorción de la glucosa y del sodio acá, casi entre un 14% patológicamente, llega menos al túbulo distal, se da un regula este controlador del líquido del cuerpo, vasodilatación de la arteriola aferente, hiperfiltrado. Hiperfiltrado, la definición científica debería ser 2 desvíos estándar por encima de un individuo del mismo sexo y de la misma edad. Fíjense ustedes en el síndrome metabólico y en la diabetes qué cantidad de pacientes hiperfiltran. Y fíjense en diabetes 1 también hiperfiltran. Pero en general consideramos 125 o 140 como el hiperfiltrado. Pero si yo tengo 80 años, no voy a llegar nunca a 125, porque a partir de los 40 a mí me cae. Por eso es esta definición más exacta. Y entonces fíjense todas las causas. Primero vemos que las personas con diabetes tienen, si tienen menos de 40 años, el 50% casi hiperfiltra, y considerando 130 en este trabajo. Está acá en 65 hiperfiltra y menos de 65 hiperfiltra considerando este valor. O sea que es prácticamente, no hay duda de que todas las personas con diabetes hiperfiltran. Y vamos a ver. Este es un trabajito que lo voy a explicar, es un trabajo complejo, pero quiero ir a que el obeso hiperfiltra, y hiperfiltra muchísimo, y es patológico que hiperfiltre. Entonces le damos las proteínas que a su vez aumentan la hiperfiltración y vamos a ver el matete que estamos haciendo. Este es un trabajo en diabetes 2 que tomaron 600 pacientes con normo y con microalbuminuria. Había 90 hiperfiltrantes, todos por arriba del valor de filtración que consideraron en este momento, que era 120, y eran adultos. A estos 90 les dieron un PRIL para que les dilatara la arteria y sacaran de ese grupo los que hiperfiltraban funcionalmente. Y analizaron la caída del filtrado de los que no volvieron a normofiltrar. Fíjense, acá está la diferencia después de 4 años. Esta fue la caída de los que no hiperfiltraban y esta fue la caída de los que hiperfiltraban en diabetes. Y cuando miramos los hiperfiltrantes, aumentaba muchísimo el riesgo de la micro y de la macro, y los otros fíjense que no. Muy bien, entonces progresaron 11 de los 47 hiperfiltrantes, el 23%, y de los que no hiperfiltraron, solo el 10%. La conclusión de este trabajo, el hiperfiltrante tuvo mayor progresión, aparición de la micro y de la macro, y una disminución del hiperfiltrado, sacarlo funcional, a los 6 meses de darle el Candopril, se relacionó con la mejoría de la presión, del metabolismo y el crecimiento de la progresión. Es muy difícil hacer trabajos con hiperfiltrado porque el hiperfiltrado va cambiando con la edad. Entonces tendría que juntar todos iguales, del mismo peso, etcétera, y no tengo pruebas en la parte renal. Muy bien, entonces el hiperfiltrado puede ser por factores hemodinámicos, que es lo que sabíamos siempre, por factores vasoactivos de muchos tipos, por la edad, por la antigüedad de la diabetes, por supuesto, por factores sistémicos, la hiperglucemia, la hemoglobina alta, la hipertensión sistémica, la ingesta aumentada de proteínas y la obesidad. Y puede ser también por la glucosuria, que se reabsorbe patológicamente y entonces hace un feedback patológico. Y ahí después, si quieren, vamos a ver
cómo esta explicación hace que ustedes tengan que poner un límite inferior en la ingesta de sodio, que a mí me parece muy interesante discutirlo. Obesidad y las alteraciones hemodinámicas. Esto es lo que le pasa al obeso en el riñón. La leptina, la insulinoresistencia, el sistema renina, la compresión del parénquima por la grasa y la desproporción entre el tamaño y la cantidad de nefrones que no se multiplica, o sea que está todo el tiempo sobrecargándose. Muy bien, esto estimula el simpático, se produce la hipertensión, esto estimula el sistema renina-angiotensina, alteración del flujo tubular con aumento de la reabsorción proximal, un poco parecido a la diabetes, pero por otros mecanismos. Por supuesto, esto aumenta ida y vuelta con la hipertensión. Hay una constricción del eferente exactamente igual que la diabetes, hiperfiltración. Y además tiene pocos nefrones para mucho volumen, entonces intenta compensar hiperfiltrado. Y después del hiperfiltrado, ¿qué tiene la persona con obesidad en el riñón? La microalbuminuria, y después, porque tiene un glomérulo grande que trata de compensar, y después la proteinuria y la glomerulosclerosis, igual que la diabetes, con diferentes tiempos, con diferentes razones, pero fíjense que es lo mismo. Pero ¿cuánto hiperfiltra? Por supuesto que la hipertensión, y podría haber agregado un montón de fisios. El 61% de las personas con obesidad tienen hiperfiltrado. Aumento del flujo y aumento de la fracción filtrada. Y cuando uno tiene, entre el juego del arteriol eferente y aferente, aumento de la fracción filtrada, reabsorbe más sodio en el túbulo proximal, como ustedes saben, y se absorbe menos y pierde más, le llega la misma información hiperfiltrado. ¿A qué se asocia el hiperfiltrado? A la sobrecarga de sodio, a la sobrecarga de proteínas. No estoy hablando de la dieta, estoy de lo que come. Aumento de la secreción de adiponectinas, citoquinas inflamatorias, insulinoresistencia, actividad simpática, todos a favor del hiperfiltrado de la persona con obesidad. La microalbuminuria en el obeso tiene que ver con la relación con el índice de masa corporal, sí, en el hombre y en la mujer. ¿Y tiene que ver con la caída del filtrado? También. Fíjense ustedes el riesgo relativo ajustado de acorde al índice de masa corporal, cuánto es el riesgo de cada persona de desarrollar enfermedad renal. Entonces, volviendo al principio, las personas con obesidad, por ser obesas, igual que las personas con diabetes, tienen riesgo, pero además se le agregan otros riesgos. El tener hipertensión, fíjense, si yo estoy en un peso, podrá haber un 15% de presión porque soy viejo, etcétera, pero si yo tengo más, fíjense cómo sube la hipertensión. Muy bien, y además, la enfermedad del obeso también tiene una glomerulopatía, igual que la diabetes, que nadie discute el Kim-Steve-Wilson, pero primero el glomérulo es grande, hay una focalis segmentaria, pero después aparece la albuminuria, puede aparecer síndrome nefrótico. Lo que tiene de engañoso es que no da clínica. No me pregunten por qué, porque no se sabe. Pierde, igual que otro, no da edema en el gordo. No, yo nunca vi un síndrome nefrótico en el gordo. No llega a niveles tan altos, en general son 1,5 gramos, 5. Pero si uno le hace, el 50% presenta insuficiencia renal de menos de 60. Es un montón. Y si uno le hace la biopsia, tienen una glomerulopatía que se llama esclerosis glomerular, digamos, focal y segmentaria, que tiene particularidades en el obeso, que no es igual que la otra. O sea, es la obesidad, porque el depósito es diferente. Muy bien, ahora vamos a ir a las dietas. ¿Me querés preguntar algo? ¿Cómo no? Van a tener una patología que nosotros difícilmente detectemos por análisis tradicionales. ¿Habría que protegerlos con IECA tanto al obeso como al diabético previo a la detección de microalbuminuria? Hasta hace muchos años no teníamos respuesta a eso. Hay un trabajo muy interesante hecho en diabéticos, en pacientes con diabetes 1, que tomaron 285 chicos, todos normotensos, normoalbuminúricos, y los biopsiaron a todos. Después le dieron los sartán, normotensos, normoalbuminúricos. La primera era ético biopsiarlos, no había ninguna razón.
le dieron losartán y ECA, y lo siguieron por 6 años y los rebiopsiaron. Los que le dieron losartán para prevenir la aparición de la micro, les fue peor, 17% de más riesgo. Y los que tuvieron IECA les fue igual. Así que no tenemos todavía ningún elemento para decir que el hiperfiltrado debe ser tratado. Pero eso es ignorancia médica, eso no quiere decir que no sea patológico. Porque una cosa es decir, la albuminuria, el riesgo de la albuminuria empieza con 4 microgramos en hipertensión, y en hipertensión no la tratamos en sí misma. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué no podemos tratar porque lo lógico hubiera sido, y bueno, si es continua, empiezo a tratarlo antes, pero la medicina hay que demostrar que sirve. Una pregunta, Sí. perdón que te No, porque estábamos sin interrupción a nosotros, pero bueno. No, pero ¿hay evidencia de que con pérdida de peso la hiperfiltración mejora? Sí, una de las... Sí. Bien. Perdón, ¿valdría la pena entonces pedir como norma a todo paciente con índice de masa corporal mayor de 35 clearance de creatinina, por ejemplo? Bueno, si querés después discutimos si el clearance es válido o qué habría que pedirle, pero no al que tiene 30. El clearance había que pedirle, todo paciente obeso debería tener evaluada la función renal, no hay ninguna duda de eso. Pero después te digo si es el clearance lo que sirve o no. Digo porque como tiene muchas variables. Para poder... Sí, ahora, dieta hiperproteica. Primero, la dieta hiperproteica cambia, si come mucha carne sube la creatinina y si no, no. No digo para que tengamos idea de la valoración de esto que vos preguntaste. Segundo, la dieta hiperproteica produce hiperfiltrado. Si yo doy una carga aguda, hiperfiltra. Si es proteína animal, altera la calidad de la orina. Aumenta la carga ácida, están de acuerdo, ¿no? Y aumenta la ingesta de ácido úrico, aumenta el fósforo y el sodio. Y aumenta la grasa, que acá no le incluí porque para el riñón no es tan importante en lo hemodinámico. Si altera la orina, aumenta la litiasis. Los pacientes con obesidad tienen litiasis. Si aumenta la ingesta de sodio y el ácido úrico, produce hipertensión. Si hay hiperfiltrado glomerular que produce enfermedad renal. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto puede producir albuminuria, esto puede producir daño renal más allá del hiperfiltrado. ¿Estamos? Ahora voy a tomar cada una de estas para desarrollarla un poquito más y ahí terminamos y quedamos en la charla. Lo primero es que cada vez que las personas con sobrepeso comen mucho, y entonces tienen que pensar, tienen mucha litiasis que nadie mira. ¿Por qué? Porque comen mucho de muchas cosas que producen cálculos, que acá puse lo que es lo que inhibe, digamos, la litogénesis, ¿no? Cómo lo puede inhibir, pero a su vez comen mucho oxalato, aumenta el oxalato, comen mucho sodio, aumenta el calcio urinario, comen proteína animal, aumenta el calcio urinario, el ácido úrico y disminuye el citrato. Bueno, vitamina C y esto les puse que son promotores de coso. Pero acá estamos con la dieta, no voy a tomar estos aspectos, si quieren después me preguntan. Pero lo más importante de todo esto es que las personas con obesidad comen acá los productos, ¿no? Que son productos ácidos. Y entonces tienen pHs bajos. Ustedes miren el pH y entonces aunque no tengan alto el ácido úrico, igual precipita si toman poco líquido. No voy a decir si hacen ejercicio porque no hacen ejercicio, pero si hacen ejercicio, más propensión, que es muchas veces lo que pasa con los chicos con diabetes 1, que hacen cálculos de ácido úrico porque engordaron un poco y no se toma en cuenta el pH. Y la producción de bases, estamos en el otro lado, perdón, pensé que lo había activado, lo voy a señalar. Esto es lo que hablaba recién ustedes, ¿no? Mejor dar frutas, mejor corrernos para este lado. Yo no les puedo decir cuál es la cantidad, pero si ustedes, hay un montón de fórmulas que ustedes las conocen mejor que yo, porque yo no las uso para nada, que cuando hacemos la producción de las proteínas con el potasio, con el calcio y todo, dan a una producción de ácidos, que ahora vamos a ver lo que le hacen al riñón.
yo no me voy a meter en la dieta porque de verdad, acá está Laura que trabaja conmigo, y yo desde el año 78 nunca trabajé ni medio día sin nutricionista, asistente social y psicóloga. Y ella no me conoce, pero me causó gracia el comentario que hiciste. Yo te pensé en la ciencia dura. Yo soy re dura, pero para ser dura hay que hacer estas cosas también, el psicodrama. Si no, ¿sabes qué? No, lo digo en chiste, estoy jugando con lo que vos dijiste. Obvio, la dura es esa, ¿no? Los blandos son los otros que no se han movido de las estructuras. Escúchame, el 80% no alcanza los objetivos terapéuticos, así que, qué duros. Las proteínas ácidas aumentan la amniogénesis y disminuyen a través de ese mecanismo el pH en la corteza renal y, por supuesto, la acidez, ¿no? Puede aumentar el catabolismo proteico. Aumenta la reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque el hueso trata de compensar la acidificación. Por supuesto que esto se ve mucho más en el renal crónico, ¿no? Que en la persona sana. Pero yo les mostré que la persona sana ya está con patología renal, el obeso, porque está hiperfiltrando, no es un riñón sano. Entonces yo le estoy tirando leña al fuego para que caiga acá, y cuando cae acá se le arma todo este lío. Y esto aumenta la excreción neta de ácido y también estimula, fíjense, todas cosas malas, porque todo lo vasoconstrictor, para un concepto así general, todo lo vasodilatador es bueno, todo lo vasoconstrictor es malo. Entonces la angiotensina es mala, la endotelina es mala y la aldosterona produce fibrosis renal, como les voy a mostrar ahora. Y todo esto producido por las dietas proteicas exageradas en los ácidos, y aumenta la concentración de amonio. ¿Y esto qué produce? Disminución de la densidad ósea, produce fibrosis en el riñón, produce activación del complemento en el túbulo, justamente por esto, por la excreción ácida normal que tiene que eliminar normalmente, y produce lo que comentaba Mónica, sarcopenia y hipoalbuminemia. Y esto produce fracturas, y si después cae en la enfermedad renal, termina de tener más fracturas, produce fragilidad del paciente y progresión de la enfermedad renal, partiendo de una dieta demasiado exagerada con producción de ácido. Y por supuesto peor si es un renal crónico. Entonces voy a poner un ejemplo y ya estoy terminando. Si aumento de 0,1 a 0,4, y no estoy diciendo que hay que hacer esta dieta, eso ya lo aprendí, que es una dieta que no conviene, para poner un ejemplo. Si yo la aumento a 1,4, de 1 a 1,4 en 2 semanas, el filtrado aumenta 9%. Y si yo la aumento a 2,6, me aumenta el 22%. Entonces, el filtrado glomerular es del 40% más alto que en los vegetarianos. Y las personas obesas no son vegetarianas en general. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el valor del equilibrio? ¿Cuál será el valor del equilibrio? El equilibrio no es entre el riñón y las proteínas. El equilibrio es entre este señor obeso, este es un cuadro de Botero, que hace equilibrio, aunque sea, yo no puedo hacer eso y no soy tan gordita. ¿Cuál será el equilibrio? ¿Qué dice la National Kidney Foundation? La National Kidney Foundation dice de 0, pero no más de 1,3. La discusión continúa. Gracias.